Buen día, chicos, vamos a iniciar lo que es nuestra penúltima clase del primer parcial, Principles of Thermodynamics. Este tema, ¿se acuerdan que habíamos visto la clase pasada lo que es un sistema, que es una región en el espacio que nosotros delimitamos o definimos para un análisis, que tiene sus alrededores, su frontera, que puede ser móvil, que puede ser fija, que el sistema puede ser abierto, cerrado, aislado? Okay, todo eso lo vimos la clase pasada, que es un sistema y los tipos. Hoy vamos a ver las propiedades de los sistemas. Okay. ¿Qué es una propiedad de un sistema? A property of a system is a characteristic of a system that is called property. O sea, es una característica del sistema que le llamamos propiedad. ¿Qué es una característica? Un atributo, algo que nos sirve para definirlo. Por ejemplo, una característica de una persona que nos sirve para definirla puede ser, pues es muy inteligente, o tiene el cabello negro, o es delgado, o se viste muy formal. Todas esas son características que nos ayudan a definir y a saber cómo es esa persona. Entonces, una característica o una propiedad de un sistema nos ayuda a definir y a saber cómo es ese sistema para poderlo estudiar. Entre estas propiedades se encuentran la presión, temperatura, volumen, masa, etc., entre otros. These properties of a system differ into two groups. Difieren entre ellas y se pueden dividir en dos grupos. The intensive properties, they are those that don't depend of the mass of the system. Las propiedades intensivas, disculpen el rayadero, ¿no? Intensive properties no dependen de la masa del sistema, es decir, van a ser las mismas, no importa si el sistema tenga una masa de 1 gramo o de 500 kilos. Pues. Por ejemplo, la temperatura, la presión y la densidad. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, la densidad del agua es la misma si tú la mides en una gota de agua que si la mides en todo el océano. Bueno, en el océano no, porque está salada, pues, pero si mides un tinaco de agua o si mides una gota de agua, la densidad es la misma. ¿Okay? La temperatura a la que hierve el agua es la misma que si tú hierves un vasito de agua a que si hierves un galón. Entonces, a eso se refiere, no depende de la masa esa propiedad. Entonces, la presión igual. Y esas propiedades se llaman intensivas, intensive properties. El otro tipo son las propiedades extensivas, extensive properties. They are those that depend on the mass of extension of the system. Aquí sí afecta la masa. ¿Ok? Estas propiedades son pues la misma masa, obviamente, y también el volumen. ¿Ok? Van a depender de qué tanta masa va a tener el sistema, qué volumen va a ocupar. Obviamente no va a ocupar el mismo volumen un gramo de agua que 20 kilos, ¿no? Va a ocupar mucho más volumen los 20 kilos. Entonces el volumen sí depende de la masa y por lo tanto es una propiedad extensiva. Este es un concepto que es importante que nosotros lo consideremos. En termodinámica nosotros consideramos a los fluidos como continuos. ¿Qué significa eso? Fluids are composed of numerous molecules in constant motion. Los fluidos, como por ejemplo el agua, ¿de qué están compuestos? De un montón, muchísimas moléculas que siempre se están moviendo de manera individual. ¿Ok? O sea, bueno, eso sí lo sabíamos, ¿no? De química, que cualquier fluido está compuesto de un montón de moléculas que se están moviendo todo el tiempo. Eso es en química o en física. Bueno, pues en la naturaleza, ¿no? Pero en química, en física, así las estudiamos como moléculas. Pero en ingeniería, o sea, para fines de ingeniería, nosotros lo que nos interesa es saber el efecto global. ¿Ok? In engineering applications, we are interested in knowing the global effect of this. It is very convenient not to take into account the atomic nature of a substance
and consider it as a continuous. This means an homogeneous matter without any gap that is a continuum. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, los fluidos están compuestos por muchas moléculas separadas, pero en ingeniería, para fines de ingeniería, a nosotros lo que nos interesa estudiar es cómo se comporta de manera global. Es decir, como si no estuvieran separadas todas las moléculas, como si fueran una sola cosa, ¿no? Como si estuviera compuesto de una sola mezcla totalmente homogénea o bien mezclada, y así lo estudiamos, ¿ok? Porque en realidad las diferencias que hay son mínimas, que en ingeniería esas diferencias no significan tanto. Entonces, en ingeniería, en termodinámica, nosotros estudiamos a los fluidos como si fueran continuos. Y ya después de ese concepto, esta clase es pura teoría. Después de este concepto vamos a ver otros muy importantes que los vamos a necesitar en todos los temas, que es densidad y densidad relativa. Density is defined as the mass per unit of volume. Estas fórmulas hay que tenerlas anotadas en su cuaderno, ¿ok? La densidad está definida como la masa por unidad de volumen. Densidad, este es el símbolo de la densidad. Y ahí ustedes hacen las flechitas y la letra más bonita, ¿no? Densidad es igual a masa sobre volumen. Masa, pues masa tiene que estar en kilogramos y volumen en metros cúbicos. O puede estar en gramos por mililitro, o puede estar en libras por pie cuadrado, o puede estar en microgramos por mililitro. Todas estas son masa sobre volumen, ¿ok? Entonces, es masa sobre volumen la densidad, ¿ok? Entonces, bueno, entonces, ¿qué nos enseña o qué es lo que podemos nosotros notar cuando vemos un dato de densidad? La masa que ocupa en cuerpo por unidad de volumen. Por ejemplo, ¿qué tanta masa está ocupando esa unidad de volumen? Poca, porque si se fijan todavía quedan como huequitos entre las pelotitas estas, ¿no? Y el mismo volumen, o sea, el mismo cubo, en esta imagen, si se fijan, está totalmente lleno de pelotitas, casi no hay espacios huecos. Es el mismo volumen, pero aquí hay más masa por unidad de volumen. Por lo tanto, esta es más densa, tiene una mayor densidad, ¿ok? La masa por unidad de volumen es mayor que aquí. Aquí la masa por unidad de volumen es menor, ¿ok? Entonces, y de eso nos lleva que hay algunos materiales que tienen diferente densidad que otros. Si nosotros midiéramos un cubo que mide 1 centímetro cúbico de oro, pesaría 19.3 gramos. Pero si medimos exactamente el mismo tamaño, lo pesamos de cuarzo, va a pesar solamente 2.6 gramos. O sea, es mucha la diferencia. ¿Por qué? Pues porque las moléculas de oro a lo mejor están mucho más compactadas que las de cuarzo. Entonces, tiene una densidad mucho mayor, ¿ok? Y el inverso de la densidad le llamamos volumen específico. Inverso de la densidad, ¿por qué? Porque está al revés. Si se fijan ustedes, masa, volumen, es el volumen por unidad de masa. Entonces aquí es al revés que aquí. Ese es el volumen específico. And is defined as the occupied volume per unit of mass. For example, this formula. Volumen por unidad de masa. Y aquí está un ejemplo. Es como si nosotros tenemos un volumen definido para esta masa, ¿no? Es un gas. Es un gas. ¿Se acuerdan que el gas ocupa todo el recipiente que lo contiene? Aquí las moléculas están separadas. Entonces ahora lo que cambiamos es el volumen. Movemos el pistón y cambiamos el volumen. Aquí hay un volumen más pequeño, pero la masa sigue siendo la misma, ¿ok? Entonces el volumen específico de estas dos
va a ser diferente. Y esto también lo podemos sacar con esta fórmula, 1 entre densidad, el inverso de la densidad. Esas fórmulas también hay que tenerlas en su cuaderno y aquí las anotan y le ponen pues obviamente que esto es ahí más bonito ustedes. Volumen y esto es masa. Esto es una M de masa. Y pues el número 1 y esta es la densidad. Densidad. ¿Ok? Bueno. Y aquí están algunos ejemplos como que más gráficos, ¿no? De lo que es la densidad. Por ejemplo, las sustancias que ustedes conocen tienen una densidad definida. Por ejemplo, el agua tiene una densidad tal, el agua de grifo, el agua normal, que es menos densa que un huevo. Es menos densa que un huevo. Si tú echas un huevo en el agua, se va a hundir. ¿Por qué? Porque es más denso. Densidad es mayor que la del agua. Y la densidad del agua es menor que la del huevo, entonces el huevo se va a hundir. Pero ¿qué tal si tú disuelves sal en el agua? Unas 3 cucharadas de sal o las que puedas. Entonces va a haber más masa por unidad de volumen en esta agua. Entonces la densidad del agua va a subir por la sal que le pusiste y entonces ahora vas a tú agregar el huevo y el huevo va a flotar, va a quedar arriba. Y eso se puede ver con otros compuestos. Por ejemplo, si tú mezclas una cucharada de aceite, una de agua y una de miel, así las bates bien con la cuchara y las dejas reposar un rato, finalmente el aceite se va a ir hasta arriba, la miel hasta abajo porque es la más densa o la más pesada, y el aceite hasta arriba porque es el menos denso y el agua va a quedar en medio. Más o menos así si pusieran agua y aceite. Seguramente ya lo han hecho. Y si ustedes lo hacen con un chorro de materiales diferentes más y colorean cada uno de los materiales para que puedan ver la diferencia, se va a ver más o menos así, ¿no? La miel, el jarabe de maple, leche, jabón de lavar platos, el agua, aceite y al final una bolita de ping pong. Son las que están rellenas de aire, pues obviamente es la menos densa y va a quedar hasta arriba, ¿ok? Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? La densidad de un gas es menor. ¿Por qué menor? Porque las moléculas, suponiendo que tenemos el mismo volumen, o sea, este cubo, las moléculas están separadas. En un líquido también están un poquito separadas, pero no tanto como en la del gas, entonces la densidad es mayor, pero donde es mucho mayor es en un sólido, porque miren ustedes cómo está empaquetado todo. Están muy juntas las moléculas, no hay espacios vacíos, entonces si ustedes pusieran un cubo exactamente del mismo tamaño, relleno de gas, relleno de líquido y relleno de algo sólido, ¿cuál creen que se iba a ir hasta el fondo del agua primero? El que iba a quedar, dependiendo de qué líquido sea, un poquito más arriba o hasta la superficie es y el que iba a quedar en la superficie es ¿ok? Entonces, the density of most gases is proportional to the pressure and inversely proportional to the temperature. La densidad de la mayoría de los gases es proporcional a la presión. ¿Qué significa esto? Que si tú tienes un gas aquí, ¿no? Aquí guardado, es la misma, es una masa X, ¿no? De cualquier gas que tú te imagines. Y lo tienes en este volumen, que es esta como cubetita. Entonces, no sé, son 2 kilogramos del gas. Y tú lo que haces es aplicarle presión. Entonces bajas este pistón, lo bajas. Aquí está. ¿Y a dónde se fue ese gas que estaba guardado? A ningún lado, sigue habiendo 2 kilos. Pero ¿qué pasó ahí? El volumen cambió. El volumen cambió y la presión subió. Entonces, la densidad también es mayor. ¿Por qué es mayor? Porque aquí están mucho más juntas las moléculas, porque le quitaste espacio, que aquí. Entonces, la densidad es proporcional a la presión. Entre más presión haya, más densidad hay. Y es inversamente proporcional a la temperatura. Si tú tienes un gas, por ejemplo, aquí contenido, y empiezas a calentarlo,
Este es fuego, no parece, pero es fuego. Y empiezas a calentar, lo que van a pasar con las moléculas de gas, pues se van a empezar a alterar y van a querer salir para todos lados. Y ¿qué pasa con las ollas express, por ejemplo? Lo que quiere ese gas es explotar y salir. Entonces, la temperatura hace que los espacios sean más grandes porque las moléculas quieren salir y por lo tanto la densidad es inversamente proporcional a la temperatura. ¿Ok? A mayor temperatura, menor densidad. Y los líquidos y los sólidos son esencialmente no compresibles. ¿Qué quiere decir eso? Que no los podemos comprimir igual que un gas. El gas que aquí teníamos, lo comprimimos aquí. Y los 2 kilos que estaban aquí son los mismos 2 kilos que están aquí ahora. Pero ¿qué tal si eso fuera un líquido? No podríamos hacer lo mismo. Aquí imagínense que está en inglés esto. No podríamos hacer lo mismo, sería muy difícil. Y si fuera un sólido, menos. Entonces los líquidos y los sólidos no son sustancias no compresibles. ¿Ok? Y tenemos el concepto de densidad relativa. Sometimes the density of a substance is given as a relative to the density of a well-known substance. Muchas veces la densidad nos la dan como relativa o relacionada a una sustancia que ya se conoce. O sea, en vez de decirnos, no, pues el oro tiene una densidad de tanto, la comparan con la del agua y ya nos dan un valor que se puede relacionar con, más fácilmente nos puede ayudar para resolver los problemas, porque la compararon con la de una sustancia conocida. It is then called specific gravity or relative density. And is defined as the ratio of a substance density to the density of some standard substance as a specified temperature. Esto es muy importante. La sustancia con la que la comparamos tiene que estar a una temperatura definida. Y lo tenemos que decir, por ejemplo, agua a 4 grados centígrados. ¿Ok? Entonces la densidad del agua a 4 grados centígrados, aquí está, densidad del agua a 4 grados centígrados es igual a 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Okay? La densidad, las unidades de densidad siempre van a estar masa sobre volumen. Bueno, entonces esa es la densidad relativa. Y esta formulita también hay que anotarla, ¿no? Densidad relativa es igual a la densidad de la sustancia, la que ustedes quieran, la que se les esté presentando, dividida entre la densidad del agua. ¿Ok? A 4 grados centígrados. Y aquí vienen algunos ejemplos. El de la madera, si se fijan. El de la madera es 0.2, el del caucho 0.96, el de la parafina 0.96, el del agua es 1. Todo eso está en gramos por mililitro. El del agua es 1. Entonces quiere decir que todos los que sean menores de 1 flotarían si tú los pones en el agua, y todos los que sean mayores de 1, el aluminio, el oro, el acero, el cobre, no sé, un montón de metales, son mayores que el agua, entonces tú los pones en un vaso de agua y se hunden, obviamente, ¿no? Y el peso específico, finalmente, is the weight of a unit volume of a substance and is expressed as this formula. Okay? Specific weight, que es la densidad por la gravedad o la gravitational acceleration, la aceleración gravitacional, que eso es lo que vale, ¿no? 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces estas formulitas también hay que anotarlas, se refieren al peso específico. Es densidad por gravedad. Densidad por gravedad. Aquí ustedes por algún ladito le anotan, ¿no?
gravitational acceleration. Este es masa, este es gravedad y este es volumen. ¿Ok? Son dos maneras diferentes de obtenerlo. Y es importante recordar las unidades. Obviamente ustedes no van a hacer todo el rayado que estoy haciendo yo, nomás para que me puedan ir siguiendo. Como no me pueden ver ahorita, pues yo les voy marcando los que voy diciendo para que no se me vayan perdiendo. Entonces, estas son las unidades del peso específico. Newton, Newton se llama esta unidad, sobre metro cúbico. Y bueno, entonces ahora les voy a poner un pequeño video. Está en inglés, pero habla de exactamente de lo mismo que ya les hablé. Entonces se los voy a poner ahorita. Dura como 4 minutos. Entonces hay que poner la mayor atención que puedan, porque el ejercicio que van a hacer se trata de hacer una conclusión de este video. O sea, que es media cuartilla más o menos. ¿Qué es lo que ustedes pueden concluir del video que vieron? Obviamente en inglés. Entonces hay que ponerse atentos con su libreta y su plumita en la mano y escucharlo. We've understood what density is. In the same given amount of space, if there are more things, we say that it's denser. Density is simply the measure of how compact the mass in a substance or object is. It's mass per unit volume. And based on this formula, we can say that its unit is kilogram per meter cubed. So can you tell me what relative density is? Look at the word relative. What does it tell you? It tells us that we are looking at the density of something relative to the density of something. We are comparing the density of one thing to the density of another. That's all. But the question is, relative to what? It's most typically the density of water. Yes, we look at the density of an object relative to the density of water. How do we define the relative density of a substance? It equals the ratio of its density to that of water. Yes, density of the substance over the density of water. Can you tell me the unit of relative density? Look at the right-hand side and tell me the unit. As it is a ratio of similar quantities, relative density will have no units. The units from the numerator and denominator cancel each other out. The density of water is 1000 kilograms per meter cubed, and the density of silver is 10,500 kilograms per meter cubed. So can you tell me the relative density of silver? It's easy. Just refer to this formula and try answering it. It will equal the density of silver over the density of water. Substituting the values here, we get the answer as 10.5. That's the relative density of silver. What does the relative density tell us though? What can we understand from this? First, it tells us that silver is a lot more dense than water under the given conditions. Approximately 10.5 times denser. But that's pretty obvious given the numbers. This tells us another important thing. It tells us whether the object will float or sink in water. In simple terms, a substance will sink if it's denser than the liquid it's placed in. And it will float if it's less dense than the liquid it's placed in. How can we say this mathematically? If the relative density of a substance is greater than 1, then it will sink, and if it's lesser than 1, it will float. As the relative density of silver is 10.5, which is greater than 1, it will sink in water. But if we take the example of ice, its density is approximately 934 kilograms per meter cubed. So its relative density will be 0.934. As its relative density is lesser than 1, it will float in water. We can understand this with a simple diagram. Take 4 beakers filled with water. In the first one, drop a substance with a relative density of 0.1. You'll see that it floats like this. In the second one, drop a substance with relative density of 0.4 and you'll see that it floats like this. More of it is inside the water. And if it's 0.9,
even more of it will be inside the water, but it will still float. And if it's greater than 1, say 1.2 or 1.3, then it will sink. Okay, here's one last question for you. Can the relative density of an object be 0? The answer is no, it can't be 0. Because if the relative density is 0, it will mean that the density of the substance is 0, which in turn will mean that the mass of the substance is 0. For any given substance, its mass in a given volume cannot be 0. And you should also know that relative density is constant only under given conditions. It is pressure and temperature dependent. The same substance can have different relative densities under different pressures or temperatures. Ok, pues eso es todo, muchachos. Ya lo único que resta por hacer es su tarea, que van a escribir con sus palabras, obviamente en inglés, una conclusión del video de al menos media página sobre lo que ustedes observaron, ¿ok? O lo que les quedó de la clase. En realidad el video, pues, a lo mejor tenía un acento inglés acá medio rarón, pero pues ya van en séptimo, yo creo que, y aparte pues se trató el video de lo mismo de la clase, entonces, pero de todos modos cualquier duda ya saben, ¿no? Aquí estamos y ya nos queda nada más una clase más y subimos, no, yo creo que la próxima clase les digo si haremos examen o no, porque todavía vamos a ver qué pasa. Bueno, pues chicos, que tengan un bonito día y pues nos escuchamos la siguiente clase.